Santa María, Madre de Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El día de hoy en esta catequesis mariana vamos a interrumpir un poquito nuestro estudio del Tratado de la Verdadera Devoción y quiero presentarles un mensaje del Papa Juan Pablo II que nos puede ayudar a vivir la Semana Santa que estamos por comenzar con las vísperas del día de hoy. Iniciamos la Semana Santa, la Semana de la Pasión, son las primeras vísperas del Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora estamos reunidos para reparar el corazón inmaculado de María y para profundizar nuestra devoción a la Santísima Virgen, y podemos también en este momento aprovechar esta enseñanza de Juan Pablo II para que nuestra participación en el corazón, en el espíritu, en la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor sean más provechosos. Entonces voy a ir comentando, explicando el mensaje que dirigió el Papa Juan Pablo II en la catequesis mariana del año 2 de abril, del día 2 de abril de 1997, que está titulado María al pie de la cruz participa del drama de la redención. Creo que aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿María está al pie de la cruz, como lo meditábamos el día de ayer, en esta costumbre de ofrecer el viernes previo al Viernes Santo a la consideración de los dolores de la Santísima Virgen María? Y ella al pie de la cruz, ¿qué es lo que está haciendo al pie de la cruz? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su misión? Y a esto es a lo que el Santo Padre, Juan Pablo II, nos va a tratar de responder. Y lo primero que nos va a decir es que la misión de María inició mucho tiempo antes, ¿no? Nosotros lo sabemos, que su misión empieza pues desde que ella es concebida, está siendo preparada su alma y su corazón para asociarse a la obra de la redención. Y la Trinidad Santísima la ha predestinado, la ha elegido y la ha santificado desde el primer instante de su concepción para poder ser ella la madre del Hijo de Dios que se va a encarnar. Y su corazón y su alma
Inmaculado desde el principio se va disponiendo para asociarse cada vez más plenamente a la voluntad de Dios y a través de su asociación ser también un instrumento digno para la redención de los hombres. ¿Por qué? Porque María, en el anuncio del ángel Gabriel en la casa de Nazaret, es invitada con libertad por parte de Dios a través del arcángel a asociarse a esta obra de la salvación. Es invitada, llamada, elegida desde que fue concebida y preparada su alma con las gracias que el Espíritu Santo derramaba en ella para que ella pudiera ocupar un lugar único en el cumplimiento de las promesas de Dios a través de los profetas que se iban a realizar en Jesús nuestro Salvador. Se hiciera hombre nuestro Salvador, era requerida la mujer de la que Él nacería y por tanto ella que es predestinada, elegida, también es llamada, recibe una vocación a la que puede responder con libertad. Y entonces si queremos responder qué es lo que María hace al pie de la cruz, tenemos que remontarnos antes, al llamado que Dios le hizo cuando estaba en la casa de Nazaret, en la casita de Nazaret. Un llamado que ya estaba desde luego brotando desde que ella estaba en el vientre de Santa Ana, desde que ella nació, desde que ella era una niña. Vemos ya todos estos signos del llamado, su vocación única, ¿no? Un llamado a ser totalmente de Dios, a estar consagrada a Dios, a ofrecerle su virginidad, a ser totalmente suya, a vivir en la oración, en el servicio de Dios, y que ella va descubriendo, como también sucede en nosotros, en nuestro camino de seguimiento de Jesús, de Cristo, pues va descubriendo los signos de Dios que la llama. Pero su llamado se revela de un modo más abierto con la intervención del ángel Gabriel. Ahí es donde ella va a recibir objetivamente una palabra que le va a hacer entender que Dios la está llamando para ser la madre del Salvador, del Redentor, de nuestro Rey Jesucristo. Y entonces ella allí empieza su asociación, ¿no? Se asocia, se hace socia, se une de un modo más pleno y libre a la voluntad del Padre para que en ella y en aquel que va a nacer de ella se cumplan los designios de salvación. Y entonces nos dice San Juan Pablo II, María, al aceptar con plena disponibilidad las palabras del ángel Gabriel, que le anunciaba que sería la madre del Mesías, comenzó a tomar parte en el drama de la redención. Desde que ella dijo, hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, ella empieza a participar, tomar parte en el drama de la redención. Participa en el drama de la redención y se va a unir en toda la vida de Jesús, nos dice San Juan Pablo II, se va a unir íntimamente en la obra de la redención, participando en ella en toda la vida de Jesús. Ahí va a iniciar. Antes, preparando su alma, su corazón, se iba disponiendo y se estaba ya predisponiendo para unirse y participar de la obra de la redención. Pero a partir de que ella recibe en su vientre al Hijo de Dios, entonces su unión con el designio de salvación de Dios se vuelve una participación íntima de la vida de su Hijo Jesús.
una participación de la vida de su Hijo Jesús. Y nos dice así San Juan Pablo II, su participación en el sacrificio de su Hijo, revelado por Simeón durante la presentación en el templo, prosigue no solo en el episodio de Jesús perdido y hallado a la edad de 12 años, sino también durante toda su vida pública. Entonces nos está diciendo San Juan Pablo II, cuando ella dice, hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor, ahí ella une su corazón para participar desde ese momento en la obra de la redención, que implica el sacrificio de su Hijo. Tal vez esto es un misterio para nosotros. Tal vez ella fue comprendiendo gradualmente lo que significaba unirse al sacrificio de su Hijo. Pero los datos que tenemos en los evangelios nos hacen ver que rápidamente ella fue conociendo a través de diferentes signos y seguramente de la voz del Espíritu Santo que habitaba en su corazón, que la misión que su hijo que llevaba en el vientre tenía era una misión que implicaba un sacrificio, que implicaba la redención. El ángel Gabriel se lo dice, él será grande y salvará a su pueblo de sus pecados. Y esas palabras seguro se quedaron en el corazón de María. ¿Cómo va a salvar al pueblo de sus pecados? ¿Qué es lo que Dios va a hacer a través de él? Y desde luego que en su corazón el Espíritu Santo la va instruyendo internamente y la va disponiendo para que se vaya asociando, desde que dijo ese fiat, se vaya asociando al sacrificio que su Hijo tiene que ofrecer. El Hijo de Dios, desde que entra en el mundo, nos dice la carta a los Hebreos, ha dicho, sacrificios y ofrendas no quisiste, pero en cambio a mí me has dado un cuerpo, y aquí que estoy y soy tu siervo para hacer tu voluntad. Es decir, que nuestro Señor y Salvador, desde que entra en el vientre de María, ya se empieza a inmolar a sí mismo, empieza a sacrificarse, empieza a ofrecerse como una hostia desde el vientre de María. Desde que está ahí pequeñito en el vientre de María, él ya está diciéndole al Padre, este es mi cuerpo, el cuerpo que tú me has dado, que quiere inmolarse por los hombres. Y aquí estoy, yo soy tu siervo para hacer tu voluntad. Desde que Jesús está en el vientre de María, entonces él ya es una víctima, ya es una ofrenda, ya es un holocausto, ya es un sacrificio. Y María va descubriendo gradualmente este misterio que lleva en su vientre, que no solamente está concibiendo un hijo que será grande, que será Mesías, que será Cristo, que será Rey, que será hijo de David, que es el Hijo de Dios, sino que a ese hijo que lleva en su vientre lo va a recibir para que salve al mundo de sus pecados. Y que por lo tanto su hijo es víctima, su hijo es ofrenda, su hijo es sacrificio. Ella lo va descubriendo gradualmente, desde que está en el vientre su hijo, el Espíritu Santo la va instruyendo internamente y va viendo cómo se da esta entrada del Hijo de Dios en el mundo con el signo de la angustia, con el signo del temor, de la dificultad ante su embarazo virginal y su desposorio con José, y después el censo en Belén. Vendrá inmediatamente el anuncio que ella va a recibir junto con José en el templo, que es este al que nos hace alusión Juan Pablo II, revelado por Simeón en la presentación del templo, queda su sacrificio y su participación. Este es un momento importantísimo para nosotros, tan importante, que es el emblema del corazón inmaculado de María, es la espada. Y la espada, ¿cuándo la vemos cumplida? Pues en el Calvario. Pero ¿cuándo la vemos anunciada? Cuando Jesús era un bebé de brazos, recién nacido. Cuando fue presentado en el templo a los 40 días de nacido. Entonces fíjense Dios cómo en su misericordia, su pedagogía divina, su amor, como es con todos nosotros,
nos va revelando gradualmente cuál es nuestra misión. Y a María, claro que así lo hizo, con signos externos y con signos internos. ¿Cuáles son los signos internos? Pues las emociones en el alma. Ustedes como religiosos pues me entienden cómo el Señor nos habla con emociones en el alma. A veces de un modo muy claro, a veces no tanto, y a veces nos habla con signos externos, la voz de la superiora, la voz de la hermana, la voz del confesor, la voz del director espiritual, un acontecimiento muy concreto en nuestra vida. Y de esa manera Dios, por dentro y por fuera, nos está mostrando nuestra misión. Pues María, los signos internos, su corazón inmaculado, desde que ella dice, hágase, yo soy la esclava del Señor, el Espíritu Santo que tomó posesión plena de ella, va moviendo su alma y le va haciendo comprender con una sabiduría incomparable que ella es la Madre de Dios, pero que este Dios que nace de ella y que se hace hombre, viene a inmolarse. Y ya no solo le bastan esos movimientos internos, esa enseñanza interior, sino que quiere el Espíritu Santo decírselo y que lo escuche José y que lo escuchen otros en el templo para que tenga un signo externo objetivo. Y a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Él será puesto como signo de contradicción, como ruina y exaltación de muchos en Israel. Y a ti una espada te atravesará en el alma. Entonces, el ángel le anuncia, él va a salvar al pueblo de los pecados. Y luego el profeta, Simeón es profeta, le dice, él va a salvar al pueblo de sus pecados. Pero esto tiene un costo, tiene un precio también para ti como madre. A ti una espada te va a atravesar el corazón. Y luego nos dice San Juan Pablo II, pues esto seguro María lo guardó en su alma, como nos decía el evangelista Lucas, que guardaba todas estas cosas en su corazón. María seguramente pensaría, ¿cómo será esa espada? Entiendo que mi hijo tiene una misión de redentor, y redentor quiere decir rescate. Él va a rescatar al pueblo de sus pecados, no lo va a rescatar del tirano de este mundo, como pensaban muchos que era tal vez Herodes o el emperador romano o el procurador romano. Él lo va a rescatar del gran tirano que es Satanás. ¿Ustedes creen que María no tenía la sabiduría en su espíritu para comprender estas cosas? Si va a rescatar al pueblo de sus pecados, ¿cómo lo va a hacer? No hemos escuchado, no hemos entendido algo. Las profetas nos hablan, pero ¿cómo lo va a hacer, no? Si estas preguntas la van a acompañar y el Espíritu Santo va a ir derramando en su alma iluminación. Y claro que esa promesa del profeta, esa profecía de la espada la va a acompañar siempre. Va a llegar un momento en que mi alma va a morir. Una espada que atraviesa el corazón. Piense lo que esto significa. Una espada, pues vamos a pensarlo físicamente, es simbólico desde luego, ¿no? Es algo espiritual, no es algo físico. Pero la figura física representa algo verdadero. Entonces Simeón le dice, una espada te va a atravesar el corazón. Si físicamente uno toma una espada y le atraviesa el corazón a una persona, lo mata. Y entonces el profeta Simeón le está diciendo, a ti te van a herir de muerte, es lo que está diciendo, ¿no? Pero usando el corazón como el espacio de su profundidad interior, de su alma. Y entonces a ti te van a herir de muerte en tu alma, en tu corazón. Tal vez ella no entendía con toda claridad cómo sería esto, pero sabía, estaba advertida. Y no solamente quiso Dios darle este signo externo, sino que después nos dice, prosigue en el episodio de Jesús perdido y hallado a la edad de 12 años. Entonces Jesús se pierde en el templo y lo halla 3 días después. ¿Ustedes no creen que cuando María lo encuentra ahí en el templo, rodeado por los doctores, no se acordó de esa profecía?
Imagínense algo tan fuerte que un profeta llega al recién nacido Jesús y le hace ese aviso a María. Él será puesto como ruina y exaltación de muchos en Israel, será signo de contradicción y todos los corazones quedarán al descubierto delante de él. Y a ti una espada te atravesará el corazón. Claro que María, cuando regresa al templo a los 12 años y su hijo está perdido, se acuerda de lo que Simeón le había dicho. Pero ahora no solamente es Simeón el que le anuncia la espada, es el mismo Jesús, que es un muchacho de 12 años. Y no se lo anuncia con un discurso como explícito, ¿no? Como podría haberlo hecho, ¿no? Que juntara a María y a José y les dijera: queridos padres, fíjense que yo he venido para morir por los hombres como víctima en expiación por los pecadores. No se lo dice de esa manera, se lo dice como en el Antiguo Testamento los profetas acostumbraban decir las cosas movidas por el Espíritu Santo, con signos. Entonces, por ejemplo, un profeta que le dice: Dios, haz un boquete en tu casa y sal por el boquete, ¿no? Otro profeta que le dice: Dios, agarra tus maletas y empieza a dar al destierro, a la deportación. Es decir, Dios comunica no solo con palabras. Y le podía haber dicho a María, como les dije, ¿no? Explicarle: esto es lo que va a pasar. Pero Dios es todopoderoso para comunicar con palabras y obras. Y entonces quiere que María ya no reciba solo, y el Señor San José, el anuncio de la espada que va a atravesar, se habla en el profeta. Ya no te lo va a decir Simeón, ahora yo mismo quiero decírtelo. Eso es lo que está pasando ahí cuando Jesús se pierde en el templo. Yo mismo, tu hijo, quiero decirte lo que va a pasar. Tengo la necesidad de decírtelo con esa dulzura, delicadeza que te tengo porque eres mi madre. Tengo que abrirte un poco más el misterio, revelarte un poco más yo mismo. No quiero que te lo digan ya otros, yo te lo voy a decir, Jesús. Pero como Él es Dios, tiene que actuar como Dios actúa, y Dios revela por obras y palabras. Así revelaban los profetas. ¿Y cómo revela a María entonces? Se pierde 3 días. Y entonces el perderse 3 días en el templo, para María es un signo de que Jesús le va a ser arrebatado durante 3 días. De que durante 3 días lo va a buscar y no lo va a encontrar. De que lo va a perder 3 días. De que se va a separar de él durante 3 días. De que va a sufrir angustia durante 3 días. De que va a sufrir una angustia de muerte durante 3 días, porque va a querer encontrar a su hijo y no lo va a encontrar. ¿Se fijan cómo es un signo de que el mismo Dios le está diciendo a María para lo que tiene que prepararse? Y fíjense cuántos años atrás, 21 años atrás, de que esto sucediera en Jerusalén, Dios quiso decirle a María de un modo profético, simbólico, qué es lo que iba a suceder. Y Jesús, fíjense la respuesta que le da: ¿por qué me andan buscando? ¿Qué no saben que tengo que cumplir las cosas de mi Padre? Entonces le está diciendo a María: no tengas miedo, sí me van a perder. Guarda esto que has sufrido en tu corazón. Sí me van a perder durante 3 días, sí van a sufrir. Pero esta es la voluntad de mi Padre, del que tú te has hecho esclava. Tú le has dicho al ángel Gabriel: he aquí la esclava del Señor. Es decir, yo estoy dispuesta a hacer la voluntad del Padre siempre. Pues aquel a quien tú te haces esclava tiene este designio para mí. Es su voluntad.
Es el Padre el que me envía a ti para ser tu hijo. Y es el Padre el que me pide que me separe de ti durante 3 días y que sufras esa separación, mi muerte. No tengas miedo, no es la muerte, no es el mundo, no es la historia de los hombres. Por decirlo así, no va a ser Herodes, no va a ser Pilato, no va a ser Caifás, no va a ser Judas. Ellos no tienen el control de la historia. Es mi Padre el que me ha enviado y es mi Padre el que me lo pide. Y yo vengo a cumplir la misión de mi Padre y tú tienes que unirte a la voluntad de mi Padre. Fíjense cómo se va asociando María en la intención de su corazón inmaculado a la intención de Jesús de ser la víctima de expiación y de inmolarse por los hombres. Se va asociando gradualmente, se va asociando a medida que el Espíritu Santo la va preparando y también Jesús. Pero nos dice aquí Juan Pablo II, fíjense la altura de este catequesis de Juan Pablo II. No hemos pasado de un párrafo y ya llevamos 20 minutos. No hemos pasado de un párrafo y nos dice, prosiguió su asociación, su participación íntima en la vida de Jesús. Pertenece, que ya no es, por decirlo así, su niño que está ahí en su casa, sino que ahora es para el mundo y que tiene que entregarlo al mundo y que Él está abriendo su corazón, el reino de Dios para todos. Y entonces, por decirlo así, que ya lo ha perdido, lo entiende. Llega, imagínense María en la casa, lo vemos en el inicio de su vida pública, como lo acompaña en el milagro en las bodas de Caná y como lo acompaña en otros momentos, como nos dicen los otros evangelistas, que María, junto con el grupo de las mujeres, acompañaba a Jesús. Y hasta el final, hasta el momento de su sacrificio, después su resurrección y luego en la iglesia que nace en Pentecostés, ahí está ella orando. Nos dice entonces San Juan Pablo II que María se asocia durante toda la vida de Jesús, en el interior, en el corazón. Y entonces ahí ya nos está enseñando a nosotros cómo debemos de participar en esta celebración de los misterios de la pasión de Jesús. Nuestra participación no consiste tanto en los hechos externos cuanto en la disposición de nuestro corazón para unirnos íntimamente a la intención de Jesús de salvarnos a través de su sacrificio. Y esto es muy importante porque ahora tenemos esta contingencia sanitaria y muchas personas no van a poder participar físicamente de las celebraciones litúrgicas, pero pueden unirse interiormente a los misterios de la fe, místicamente. Nosotros sabemos lo que es eso. Cuando celebramos la misa nos unimos sacramentalmente al sacrificio de Jesús, pero no es el único momento donde nos unimos a ese sacrificio. Místicamente nos unimos todo el tiempo, nos queremos unir todo el tiempo. Cada vez que tenemos los oficios de la liturgia de las horas, prolongamos esa participación sacramental de la misa. Pero cuando estamos en el rosario, meditando los misterios, por ejemplo, dolorosos, no estamos haciendo una acción sacramental. Sin embargo, nos estamos uniendo místicamente. No pueden unirse sacramentalmente, pero sí pueden unirse místicamente. Y para unirnos místicamente, ¿a quién tenemos que imitar? A María, que se unió místicamente en su corazón inmaculado al sacrificio de Jesús, ¿no? Se unió místicamente, es hasta redundante porque la unión es ahí en Jerusalén culmina. Es un camino en el que María se va uniendo en su corazón inmaculado al corazón de Jesús y se va asociando a su voluntad de salvarnos a través de su sacrificio y su expiación. Y llega a un punto cumbre, culmina en Jerusalén, en el momento en que Jesús muere y padece por nosotros. Y nos dice Juan Pablo II que ya el Concilio Vaticano II
nos decía que la presencia de la Virgen en el Calvario fue una presencia muy profunda, recordando que ella mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Y afirma el concilio que en la obra de la salvación se manifiesta María desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. Es decir, María no es solo la madre del Hijo de Dios que la da a luz y después se desentiende de su vida y de su misión. No, está diciendo, ella es la madre del Hijo de Dios que le da a luz y que se une a la misión de su Hijo durante toda su vida hasta llegar al punto más alto de su misión en el Calvario. Y nos dice aquí Juan Pablo II lo siguiente: con la mirada iluminada, él habla desde la Pascua, ¿no? Por la luz de la resurrección, podemos considerar de qué modo se adhiere la madre a la pasión redentora del Hijo, que se realiza mediante la participación en su dolor. Entonces aquí ya nos da otra luz. La madre se adhieren los corazones, el corazón de Jesús con el corazón de María, se adhiere el corazón de María con el corazón de Jesús, se adhieren, se hacen un solo corazón, especialmente en la pasión del Hijo, mediante la participación en su dolor. Entonces la comunión amorosa entre María y Jesús siempre ha existido, pero esa comunión adquiere podemos decirlo así, una fuerza nueva por la participación de María en el dolor de Jesús, que nosotros ya representamos con esa espada que atraviesa su corazón. Entonces nos dice San Juan Pablo II, al pie de la cruz, ahí es donde María sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Esto es lo más importante para mí de la catequesis. María al pie de la cruz sufrió intensamente un martirio espiritual. Su corazón fue herido de muerte con esa espada mística que nosotros vemos profetizada por Simeón. Y con su corazón de madre no rehuyó el dolor, no se quiso apartar de ese dolor, sino que quiso, llena de amor, dar su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Así como ella había dicho en la casa de Nazaret, he aquí la esclava del Señor, ahora ahí le volvía a dar su consentimiento al Padre para que se hiciera su voluntad. ¿Qué no ven que yo he venido a hacer las cosas de mi Padre? Sí, que se hagan las cosas de mi Padre, que se hagan las cosas de tu Padre. ¿Cuáles son esas obras? La redención de los hombres. Y entonces María le da su consentimiento a Jesús. Yo acepto que seas inmolado y me uno a tu inmolación. Y María se une a la inmolación de Jesús, ofreciendo a Jesús, como nos dice el Papa Paulo VI en la encíclica Marialis Cultus, que la Virgen se hace Virgo Offerens, se hace la que ofrece a Jesús. Eso es muy hermoso de Paulo VI. Nos dice María al pie de la cruz ofrece a Jesús, al Padre, a nombre de toda la Iglesia. Jesús se ofrece a sí mismo como sumo y eterno sacerdote, pero ahí está la Iglesia en María, y en María ofrece al Padre el sacrificio de Jesús, consciente, acepta que su Hijo muera, y muera de ese modo tan cruento, tan doloroso, tan cruel. Acepta también que ella esté sufriendo esa espada que atraviesa su corazón y que lo atraviese hasta lo más hondo, y acepta esa unión nueva con Jesús en el dolor, que Juan Pablo II le va a llamar unión de compasión. Se une con la compasión a su Hijo, es decir, el Hijo es el que padece,
María padece junto con el Hijo, con pasión. El Hijo es el que nos redime. María se une a la redención que Jesús hace, ¿no?, de la humanidad, y se une ofreciéndolo a Jesús, y desde luego aceptando su sacrificio, también se ofrece ella misma con su dolor al Padre. No puede ser de otra manera, y de esa manera nos enseña a nosotros como iglesia cómo unirnos al sacrificio de Jesús, como María se une al sacrificio de Jesús, ¿no? Y ella adquiere un gran mérito en esa unión. Esto es algo que tenemos que entender. No es que le falte nada al mérito de Jesús. El sacrificio de Jesús es pleno, digamos, su mérito ya es infinito, no le hace falta nada, pero Él sabe que lo que está haciendo su madre, porque además ella es la llena de gracia, no tiene culpa, por méritos de Jesús, por su gracia, lo que está haciendo su madre ahí al pie de la cruz, también merece, para la humanidad que Él está tratando de salvar con su sacrificio, también merece gracia, bendición y salvación. Que no se queda ese sacrificio de María sin una consideración del Padre para la misma humanidad. Y entonces nos dice San Juan Pablo II, con estas palabras el concilio nos recuerda la compasión de María, en cuyo corazón repercute todo lo que Jesús padece en el alma y en el cuerpo, subrayando su voluntad de participar en el sacrificio redentor y unir su sufrimiento materno a la ofrenda sacerdotal de su Hijo. Entonces nos dice, aquí ya nos explica cuál es la espada que atraviesa el corazón de María. Dice que en el corazón de María repercute todo lo que Jesús padece en el alma y en el cuerpo. Son palabras muy fuertes. En su corazón repercute, daña, lastima, atraviesa su corazón, su alma, todo lo que Jesús padece en su cuerpo y en su alma. Y cómo Jesús padece en su cuerpo y en su alma de un modo sobreabundante que no podemos ni siquiera describirlo. De ese tamaño es la espada que atraviesa el corazón de María. Y de ese tamaño es la unión nueva que va a tener María con su Hijo en la cruz. Esa unión que nosotros observamos, ¿no?, y que queremos también honrar. Y nos dice entonces San Juan Pablo II que el concilio pone de relieve que el consentimiento que da a la inmolación de Jesús no constituye una aceptación pasiva, sino un auténtico acto de amor con el que ofrece a su Hijo como víctima de expiación por los pecados de la humanidad. Entonces, no es una aceptación pasiva. María no es la simple espectadora de un hijo condenado a muerte. María tiene una misión activa ahí al pie de la cruz. No es solamente ver lo que está pasando y resignarse ante el sufrimiento de un hijo, sino que tiene una misión para la que el Padre la preparó desde niña, que no era solamente dar a luz a su hijo, sino que era también asociarse al sacrificio de su Hijo en su corazón con un acto de amor. Y ese acto de amor auténtico, nos dice San Juan Pablo II, es un acto de ofrecimiento en el que ella ofrece al Padre a su Hijo como víctima de expiación por los pecados de toda la humanidad. Esto es lo mismo que nos decía San Luis María Griñón de Montfort, que así como Abraham subió al monte para inmolar a su hijo Isaac, María subió al Calvario para inmolar a su Hijo Jesús, ¿no? Es lo mismo que nos dice Montfort, nos lo está diciendo San Juan Pablo II. Ya sabemos que Montfort pues influyó mucho en San Juan Pablo II. Y luego nos dice que la Lumen Gentium pone a la Virgen en relación con Cristo, que es el protagonista del acontecimiento redentor, especificando que al asociarse a su sacrificio permanece subordinada a su Hijo divino. Entonces nos dice, se asocia al sacrificio de Jesús,
subordinada a Él, ¿no? Subordinada a ese sacrificio. Desde luego, María está consagrada a la obra de la redención de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y por último, en el número 3 nos dice sobre el Evangelio de Juan Pablo II, dice que en el cuarto Evangelio San Juan nos narra que junto a la cruz estaba María, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena. Y dice que con el verbo estar, que etimológicamente significa estar de pie, estar erguido, como decimos en el Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa, ¿no? El estar de pie, María, el evangelista quiere presentar la dignidad y la fortaleza que María y las demás mujeres manifiestan en su dolor. Es decir, ¿qué nos está diciendo aquí San Juan Pablo II? Es fruto de su estudio bíblico, pero también seguramente de su contemplación mística, que el hecho de que nosotros representemos a María de pie junto a la cruz es para representar que ella tuvo una fortaleza incomparable en ese momento. O sea, su corazón atravesado, una herida de muerte, pero ella de pie, como los mártires. Y por eso ella es reina de los mártires. No fue mártir, digamos, entregando la vida física, pero sufrió un martirio espiritual. Tiene ese espíritu de martirio eminente, podemos decir, porque con esta fortaleza al pie de la cruz, en la que acepta participar de todo el dolor del alma y del cuerpo de Jesús, inmolarlo, que se haga la voluntad del Padre, ella permanece de pie, con la fortaleza de los mártires, dando también de esa manera testimonio de que lo que su Hijo está haciendo es la voluntad del Padre y que no va a terminar en muerte, como la madre de los macabeos, que cuando sus hijos eran inmolados por fidelidad a Dios, los sostenía con su testimonio de palabra. Hijo mío, yo no sé cómo has adquirido la vida y cómo se han formado tus miembros en mi vientre. Solo sé que Dios, que te ha dado estos miembros, que ahora este tirano impío te los quita, Él mismo te los va a devolver. Entonces, esa fortaleza que tiene la madre de los macabeos, nosotros la vemos, la fortaleza en María. Está de pie junto a la cruz. Y ahora un dato más o menos para que se lo puedan representar físicamente en su contemplación. ¿Qué tan cerca estaba María de la cruz cuando fue crucificada? ¿Ustedes cómo se lo imaginan? ¿Muy cerquita? Pues no estaba muy cerca. Allá en la Basílica del Santo Sepulcro está marcado un punto donde la tradición de los cristianos en Jerusalén reconoce que estuvo María de pie junto a la cruz. Tampoco es lejísimos, ahorita más o menos les voy a dar una idea de cómo es, pero no es una distancia tan corta, ¿no? Entonces vamos a suponer que para que ustedes se lo puedan representar, el Monte Calvario, donde se puso la cruz, tiene una cierta altura respecto al lugar donde María estaba. Entonces, para que los puedan representar físicamente, más o menos la altura sería donde está el cuadro de la visitación que ustedes tienen en el coro, más o menos. Para subir ahí tienes que subir unas escaleras, es que como las que subes aquí al coro, subes un poquito más. Entonces, imagínense la altura donde está la imagen de la visitación que ustedes tienen en el coro. Ahora caminen desde donde está esa imagen, una distancia, hasta donde está aquí Santa Margarita María, y se paran debajo de donde está Santa Margarita María. Más o menos esa es la distancia en la que estaba María, de allá hasta allá. Pues cerca, pero no tan cerca, ¿no? Y es lógico porque pues allá arriba estaban los soldados y suben, y los que estaban viendo, ¿no?, siendo testigos de esto, pues estaban como María un poco abajo.
Pero tiene una importancia también porque María, que está ahí, está a la vuelta del sepulcro donde van a poner a Jesús, que digamos sería más o menos por donde está su sacristía, ¿no? Estaba todo cerca, ahí lo mataron, lo bajaron y ahí lo sepultaron, ¿no? Entonces, para que ustedes se lo puedan representar también físicamente, más o menos esa es la distancia. Bueno, y entonces nos dice aquí San Juan Pablo II que el hecho de estar erguida, de pie, firme, la Virgen junto a la cruz, recuerda su inquebrantable firmeza, su extraordinaria valentía para afrontar los padecimientos. En el drama del Calvario, a María la sostiene la fe, que se robusteció durante los acontecimientos de su existencia y sobre todo durante la vida pública de Jesús. Nos dice el concilio, recuerda que la bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. A los crueles insultos lanzados contra el Mesías crucificado, ella, que compartía sus íntimas disposiciones, responde con la indulgencia y el perdón, asociándose a su súplica al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Partícipe del sentimiento de abandono a la voluntad del Padre que Jesús expresa en sus últimas palabras en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ella da así, como observa el concilio, un consentimiento de amor a la inmolación de su Hijo como víctima. Entonces, fíjense qué hermoso, de esta manera termina Juan Pablo II diciendo, Jesús está en la cruz ya sacrificándose, consumiéndose como holocausto. Y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras en el corazón de María hacen un eco y María se une a esas palabras. Padre, perdónanos, perdónanos a todos, perdona a la humanidad, ¿no? Ella lo está haciendo. Y luego cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pues esas palabras también hacen un eco en el corazón de María. María que dice, Padre, en tus manos encomiendo el espíritu de mi Hijo, ¿no? Y concluye así San Juan Pablo II, en este supremo sí de María resplandece la esperanza confiada en el misterioso futuro iniciado con la muerte de su Hijo crucificado. Las palabras con que Jesús a lo largo del camino hacia Jerusalén enseñaba a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días, resuenan en su corazón en la hora dramática en el Calvario, suscitando la espera y el anhelo de la resurrección. La esperanza de María al pie de la cruz encierra una luz más fuerte que la oscuridad que reina en muchos corazones ante el sacrificio redentor. Nace en María la esperanza de la Iglesia y de la humanidad. Y así concluye su catequesis. Yo no recuerdo, creo que sí, Madre le había dado este texto de San Juan de Ávila sobre el Viernes Santo. Se lo mandé, no se lo di. Es una reflexión sobre María y los apóstoles en el Viernes Santo. ¿No se lo mandé el año pasado? Bueno, ahorita se lo dejo para que, si usted lo ve conveniente, lo puedan en algún momento tomar como lectura, porque precisamente San Juan de Ávila va a reflexionar sobre este papel que tiene la fe de María y su esperanza en la Iglesia abatida en el Viernes Santo. Los apóstoles pues están totalmente derribados por el acontecimiento de la cruz y María va a sostenerlos con su fe, porque ella ha tomado en serio las palabras de Dios y las palabras de su Hijo. Y si su Hijo le ha dicho, voy a resucitar, ella cree que va a resucitar, ¿no? En cambio, los apóstoles, al verlo desfigurado, se han olvidado de su promesa de resurrección y no han creído. Y usted me podría decir, no, Padre, el apóstol San Juan sí creyó. Le voy a decir, bueno, el apóstol San Juan, que escribió el Evangelio, dijo que él creyó hasta que vio la tumba vacía.
hasta que vio la tumba vacía, creyó, y ahí sí dice, el mismo que escribió el Evangelio, entonces nos acordamos que Jesús había dicho que iba a resucitar. O sea, lo tenían en su memoria, pero pues esto nos pasa cuando estamos sufriendo, perdemos la razón, ¿no? Pero María no la perdió. Entonces, con esto terminamos. Solo les voy a leer una partecita de este texto, pero se los voy a dejar completo. Es una homilía de San Juan de Ávila sobre homilías de tema sacerdotal, así lo tiene clasificado esta edición que se los voy a poner, de la BAC de San Juan de Ávila, y se los voy a pasar a ustedes, y también por acá se los subo a las redes sociales para que lo puedan meditar. Y solamente quiero que leamos, para concluir, ya no lo voy a comentar, la parte final donde ella va a consolar a los apóstoles. Dice así San Juan de Ávila. Es una meditación, ¿verdad? No es una meditación mística, ¿no? Desde luego, pues no es una narración histórica, pero nos ayuda a representarnos estos misterios de nuestra fe. Más o menos va a ser como 5 minutitos de lectura, ¿no? Son 3 páginas. Y porque se llega ya la Pascua, cesen vuestras lágrimas. Poned fin, señora mía, ya a vuestras lágrimas. Acabad, señora, tanto dolor que no hay corazón que sufra al poderos oír, que de dolor no esté quebrantado. Sacan la sábana, comienzan de cubrir el cuerpo después de lo haber ungido. ¿O qué haría después de verle cubrir? Oh pontífice sumo, verdaderos agora, todos mis dolores se me doblan. ¿Qué trueque ha sido este tan grande? A vos os cubren con mortajas, a mi corazón cubren de dolor. Tomó el sudario María con sus propias manos y púsolo en su cabeza y envolvióla muy bien en él y dióle besos de paz. Ternía aquella cara bienaventurada toda llena de sangre de su bendito Hijo. Qué buen rebozo y cómo le parecería. Veo yo aquí cómo llevarían a Cristo. Unos sustentarían su cuerpo, otros las piernas, otros la cabeza. No con más pompa de esta, no más andas, ni más lutos, no más hachas, ni más soberbia, cual va el Señor de los cielos y de la tierra. Oh corazones no de carne, mas de mármol, pues estáis enteros que no os quebrantáis oyendo considerando estas cosas. Llegan al sepulcro. ¿Qué diría la Virgen? Oh sepulcro, que te dan a ti lo que yo parí, quítánmelo a mí para dártelo a ti. Oh, quien fuera tú. Ponen dentro al Señor, echan luego la piedra sobre él a la puerta del sepulcro y cubres el corazón de la madre. Oh, qué llanto tan nuevo comenzaría aquí, qué retorcer de manos, qué afilarse la cara y desfigurarse el del gran dolor y angustia. ¿A dónde iré? Diría, que más descanso tenga. ¿Qué más quiero yo que estar tan cerca de donde está todo mi bien sepultado? Aquí será mi instancia todos los días de mi vida, aquí mi alegría, esta será mi consolación. En fin, llégase San Juan y suplícale que se fueran ya, que era tarde, comienzan a irse poco a poco. Envió la Magdalena por luto y por tocas para la viuda. Entonces Nicodemus pidió licencia a la Virgen para irse por otro camino antes que lo viese alguno, porque no le viniese algún mal. Fuéronse los buenos hombres, quédanse la Virgen sola. En esto llegó el atavío de la viuda, pónenle su manto negro, sus tocas negras. Soledad de la Virgen. Un poco antes lloró esto Jeremías. ¿Cómo está sola la ciudad? ¿Cómo está triste la que tan alegremente vivía en esta vida con su hijo? Está hecha ansí como viuda la señora de las gentes, la libre, vuelta tributaria. Comienzan a irse hacia el aposento. Iba la Virgen casi por fuerza, el cuerpo se iba alejando del sepulcro, mas el corazón dentro se quedaba. Llévanla al cenáculo donde Jesucristo celebró la noche pasada la Pascua. ¿Cuál irían por las calles? Algunas buenas mujeres que conocerían a la Virgen, que sabían cómo Jesucristo era santo, que ya el hecho era público y sabían que sin culpa le habían muerto por envidia que tenían de él,
Y dirían aquellas buenas mujeres que viesen ir a la Virgen tan sola, tan triste y tan angustiada: oh lastimada mujer, sola y desamparada, ¿qué harás? ¿Con quién te consolarás? ¿A quién contarás tus males? ¿Qué corazón te basta a no desfallecer, habiendo perdido tal hijo y habiéndolo con tus propios ojos visto padecer tantos tormentos y tan sin culpa? Nadie se quejó de ti, antes todos decían mil bienes. ¿Quién te hizo tanto mal? El Señor Dios te consuele y esfuerce te dé paciencia. Ansí pues llegaron a la casa, y entonces quedóse San Juan a la puerta para despedir a la gente y agradecerle su buen comedimiento. Díjoles: señores, el Señor por quien habéis hecho esto os lo pague y os depare siempre quien en vuestros trabajos os ayude y favorezca. Ya veis la señora cuán penada viene, déjenla sola llorar su dolor, pues no hay en la tierra consuelo para ella. Sube la Virgen arriba, entra en la casa donde la noche antes había cenado. ¿Qué renovar de lágrimas había allí? Oh Hijo y Señor mío, compañía mía, ¿dónde quedas? ¿Es posible que vengo yo dejándote a ti sepultado? Anoche estabas aquí con tus discípulos y ahora te dejo debajo de la tierra. ¿Qué va, Señor mío, de hora a hora? ¿A dónde iré que te halle? ¿A dónde iré que me alegre faltándome tú? Cuánta más alegría sintiera mi ánima estando allá acompañándote que en andar por acá apartada de tu presencia. Llama a San Juan. Di, hijo mío, ¿a dónde están mis hijos? Vuestros hermanos, ¿dónde están? Los racimos de mi corazón, los pedazos de mis entrañas, ¿a dónde están? Traérmelos acá. Dejad eso, señora, harto tenemos agora en que entender con el muerto, dejad agora a los vivos. No, no, dijo la Virgen, baste mi dolor, no añadáis dolor a dolor, bástenme mis angustias. Traedme a mis hijos aquí, que no descansaré hasta que vea a los discípulos de mi Hijo. Que no digáis eso, señora, ¿quién ha de osar venir? Todos huimos cuando le prendieron. Pedro le negó, que no vendrán venir de vergüenza. No digáis tal cosa, traédmelos, que yo les prometo perdón de mi Hijo. Tráelos, yo les prometo el perdón de mi Hijo. Fue San Juan hacia la fuente de Siloé, a uno hallaba en una cueva, a otro en una sepultura. Párase a escuchar, oyó voces de hombre que se estaba lamentando. Oh traidor, cobarde, cambiador fementido, y así habéis de oír y dejar a vuestro maestro en las manos de sus enemigos. Oh mal hombre. Llega San Juan. No más, hermano, anda acá, que nuestra Madre la Virgen te llama, a ti y a todos. Quita allá, no me digas eso. Y parecer había yo delante de la madre de mi maestro. Hombre que tuvo cara para huir, ¿quieres que ahora la tenga para aparecer? Calla, hermano, que perdonarte ha. ¿No conoces ya su misericordia? La madre me ha mandado por ti, me ha prometido de alcanzar perdón. Anda acá, no hayas vergüenza. Pasa más adelante. Oyó que hacían gran llanto en una cueva. Paróse a escuchar y en la voz conoció que era Pedro. Oh canas traidoras, mal empleadas, estaba diciendo. Oh pecador fementido, cobarde, mentiroso, y así habrías de negar a tu maestro. 3 años de conversación tan estrecha que en una hora nunca de ti me aparté, tantos favores me diste, tanto amor me mostraste, y yo juré que no te conocía ni sabía quién eras. Pusiéronte cuchillo, mal hombre, a la garganta, estaban los tormentos aparejados delante, para si no querías negar a tu maestro. ¿Acometió algún esforzado hombre o era algún gran ejército? Una voz de una esclavilla te hizo temblar. Oh mal hombre, ¿y qué hiciste? No más, dice San Juan, anda acá, hermano, que nuestra madre te llama. Vete de ahí, ¿qué dices? No mientas tan. ¿Dices lo de veras o estás burlándote? Aquí acabaré los días de mi vida. Esta lengua que dijo que no le conocía, aquí llorará en pena de su mal hablar. Estos ojos se harán fuente de lágrimas, estas manos serán sayones, y yo tomaré venganza de mí mismo. Yo mismo me heriré. Yo hice el mal, yo lo pagaré. Andad con Dios, hermano, déjame a mí llorar mi pecado. Anda acá, Pedro, no digas tal. ¿Tan poca confianza tienes de nuestro buen maestro? ¿Por qué dices eso? ¿No sabes cuán blando es y cuán amoroso? Anda acá, que su madre y nuestra te llama. Hazte ahora amigo con ella y luego te alcanzará perdón. Anda, vámonos, no hayas vergüenza. Busca más, hállalos todos, vanse para el cenáculo.
Hablan a la Virgen, llegan todos los ojos por el sur. Sola vos no oíste, Señora. Todos perdimos la fidelidad. Vos no la perdisteis. Alcánzanos perdón, Señora. Júntanse allí todos, toda la noche, y el día era en pensar cómo le crucificaron. Su plática no era otra. Decía San Juan que lo vio todo. Oh hermanos, si le viérades en la columna, si en la coronación de espinas, si le viérades con tanto trabajo, causa le vino, y esta señora, por cuya honra os juntasteis aquí, os la pagará rogando por vosotros cuando le llamáredes. Consolaros en vuestras tibiezas, socorreros en vuestros trabajos, alcanzaros a gracia y después gloria. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.